Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Le habla Diana García. Y este programa comenzó con una profecía dada a mí hace años atrás para que el Señor me dijo que quería que le enseñara al pueblo hispano cómo se recibe la sanidad y que la sanidad ya ha sido pagada. Pero tenemos que aprender que de Dios se cree y se recibe. Como yo pasé por un cáncer muy malo y recibí mi sanidad, pues Él me ha dado como una tarea para traer esto a los países de habla hispana. Hoy vamos a hablar del nombre de Jesús y la autoridad que tenemos en ese nombre. La semana pasada comenzamos con la autoridad del creyente, la autoridad que nos ha sido dada. Pero queremos orar primero. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos que tomes control de todo aquí. Saca de nuestro espíritu lo que las personas necesitan saber de tu palabra sobre la sanidad y cómo mantener nuestra sanidad. Te damos gracias por todo lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en esa cruz de Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, Claudia, hablamos de la autoridad del creyente. La autoridad que ha sido dada a nosotros. Comenzamos hablando desde Génesis capítulo 1, de cómo Dios creó al hombre, cómo nos dio autoridad y dominio, creó a Adán perfecto en todo. Él era perfecto en todo, estaba vestido con la gloria de Dios, hasta que vino el tentador y tentó a Eva. Y Eva, que no sabía palabra, comió de la fruta y le dio de comer a su esposo Adán. Y ahí perdieron lo que tenían ya de Dios. Ya hubo separación del hombre con Dios por el pecado y el hombre comenzó a tener muerte espiritual en su espíritu. Había separación. Ya Dios no podía comunicarse con su hombre, pero Dios había hecho un plan. Así es. El plan de redención que Desde él hizo. antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, Sí, que había hecho. Sí, y con ahí, la segunda persona de la Trinidad, que hoy su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Sí. Ahí vemos cómo el hombre queda a expensa de su alma, de sus 5 sentidos. Ahora era el yo. Exacto. Ahí él perdió toda la autoridad que el Señor le había dado. Así que de eso es que vamos ahora a hablar, cómo nosotros recuperamos eso por Jesucristo y la redención. El último Adán. El último Adán, Satanás gobierna. Él es el Dios de este sistema, lo dice 2 de Corintios, el capítulo 4. Y vemos ahí de que Satanás es el que gobierna este sistema, no a nosotros. Nosotros fuimos trasladados de este sistema al reino de Jesús y tenemos otro Dios, pero el que está a cargo de todo este sistema mundial es el enemigo. Así es. Pero Dios había hecho ya el plan, como dijo Claudia, antes de la fundación del mundo. El cordero fue inmolado, lo dice en 2 o 3 lugares en la Biblia, lo tocamos la semana pasada, y a través de lo que hizo Jesús en la cruz, que él murió, resucitó y nos dio su justicia. Y ahora nosotros, toda persona que acepta al Señor, que lo recibe como su Señor y Salvador, la justicia de Cristo es dada a nosotros gratuitamente. Y somos tan justos como Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y hablamos, Claudia, que en ese momento en la cruz, Él no solo se llevó los pecados, se llevó las enfermedades y la maldición. Así es. Su obra fue completa. Completa. Él se llevó la maldición completa. Se llevó la pobreza, se llevó la enfermedad, los dolores, las ataduras, la preocupación, todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza de nuevo en Cristo Jesús, y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo quería tocar mi testimonio antes de empezar con lo del nombre. Lo tengo aquí escrito para que no se me olvide. Esto fue hace años atrás. Yo tenía nada más que 5 años en el Señor. Y un día temprano por la mañana, 5 hombres entraron en mi casa para asaltarnos. Yo estaba planchando un vestido cuando uno de los hombres puso una pistola a mi cabeza y me dijo: esto es un asalto. De repente veo 2 hombres empujando a mi esposo
amenazándolo con una pistola a su cabeza. Nos tiraron en la cama, cubriendo nuestros rostros con una toalla, una funda, y amarraron nuestras manos y pies con cordones. Ellos nos amenazaron que nos iban a matar si no encontraban dinero. Registraron la casa por cerca de 45 minutos. Nos quitaron todas las prendas y se llevaron todas las cosas que pudieron cargar. De repente, uno de los malhechores me preguntó a mí: señora, ¿tienen ustedes dinero en el banco? Yo les dije: en el nombre de Jesús no tenemos dinero. El hombre se quedó paralizado cuando mencioné ese nombre y me dijo: no menciones ese nombre, porque Jesús está arriba y tú estás aquí abajo y Él no te puede ayudar. De repente de mi espíritu salió otra vez: en el nombre de Jesús no tenemos dinero. El hombre dijo: señora, nosotros nos vamos. Me soltó y me dio un cuchillo para cuando yo se fuera, soltar a mi esposo. El nombre de Jesús, gloria a Dios, salvó mi vida. Pero ¿saben algo? No fue eso automático que yo dijera el nombre de Jesús, Claudia. Yo había meditado en ese nombre hacía como 3 o 4 meses. Sí, y usted dijo algo importante ahí que lo tiene escrito. Y dijo: el nombre salió de nuevo de mi espíritu. De mi espíritu salió. No de la mente. No, no de la mente, porque había meditado en ese nombre. Había estudiado de ese nombre. Y cuando lo usé, es como la palabra revelada que sale de tu espíritu. Y el enemigo corre y se va. Y eso fue lo que ocurrió. Se llevaron muchísimas cosas, pero a mí no me importó eso. No me quitaron la vida a mí o a mi esposo. Habían sacado unos machetes para cortarnos la cabeza, unos cuchillos grandes, y los dejaron allí. Y cuando ellos se fueron, y yo tenía la mejor alarma de Miami, yo trabajaba para Honeywell, y no pude tocar ni el botón ese de pánico, no, porque me cogieron planchando. Y ese hombre viene y me dice: esto es un asalto. Yo tuve que levantar mis manos, ir a la cama donde me amarraron. Yo no tuve ninguna oportunidad de tocar ese botón, que lo tenía cerquitica. Si yo toco ese botón, me matan. Eran 5 hombres. Tremendo. Y entonces queremos hoy compartir la autoridad y el poder que hay en ese nombre. Amén. Y yo quisiera que tú empieces a compartir. Es muy importante, pastora, saber primeramente la posición que tenemos en Cristo. Sí. ¿Verdad? Porque ese nombre es dado a nosotros los que nacimos de nuevo. Y cuando tú tienes esa revelación de quién tú eres en Cristo y la posición que Dios te ha dado, y tú tomas esa posición todas las mañanas, todos los días, entonces es como si es más fácil que tú utilices ese nombre que se ha dado ¿verdad? Por haber recibido a nuestro Señor. Es un lugar de exaltación que nos ha puesto el Señor. Es un lugar de honor. Es un lugar de honor. Otra cosa importante también es que tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo. Y saber quién es el acusador, quién es Satanás, y que la palabra Satanás significa el adversario de tu alma. El que te tira dardos de día y de noche. Él es el acusador, y eso tú lo puedes encontrar en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10 y 11, ¿verdad? Sí. Él tira dardos a la mente, él te está acusando, él te está instigando, vamos a decir, para que tú pierdas la fe, pierdas esa autoridad y tu fe se debilite, para que tu autoridad no funcione. Y lo único que tenemos es la sangre. Entonces tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús y saber quiénes somos en Cristo y aplicar la autoridad que Dios nos ha dado. En el Salmo 149, ahí nos habla de la autoridad del nombre, en cómo nosotros tenemos autoridad para atar, para gobernar, esos para presionar a los reyes, que son espíritus fuertes, naciones, ¿verdad? Principados, y para ejecutar juicio. ¿Por qué vamos a ejecutar juicio? Bueno, porque ya Jesús ejecutó, ya Dios Padre ejecutó ese juicio y esa victoria es dada a nosotros. Dios Padre los exhibió, ¿verdad? Públicamente. Dice el Salmo 149 del versículo 8 y 9, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Ya ha sido decretado.
Gloria sea esto para todos sus santos, para todos nosotros. Así es. ¿Verdad? Lo que creemos, ese honor es el que nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes. Amén. ¿Verdad? Yo quisiera tocar ahora un poquito sobre las limitaciones de la autoridad. De la autoridad que nosotros tenemos es sobre los poderes del aire, es sobre Satanás y sus demonios. Tenemos autoridad sobre los ángeles, los podemos enviar a que arreglen los papeles, a que nos protejan, cosas físicas. Así es. Pero nunca tenemos autoridad sobre la voluntad de otra persona. Pues es manipulación. Dios no es manipulación. Y Dios no toca la voluntad de nosotros. Nosotros hacemos decisiones muchas veces incorrectas y el Señor no se mete. Entonces, somos llamados a atar y desatar. Son las dos llaves principales del reino. Si quieren buscarlo, está en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, que todo lo que tú ates en la tierra es atado en el primer cielo. Todo lo que tú no permitas en la tierra no es permitido en el primer cielo. Todo lo que tú permites en la tierra es permitido en el primer cielo. Y eso lo tenemos nosotros, esa autoridad que ha sido dada a nosotros. Nunca permitas que ninguna persona te hipnotice, ya que eso es prohibido por la palabra de Dios. Porque cuando te hipnotizan, te controlan la mente. Y la mente es el campo de batalla y vienen fortalezas que el diablo pone ahí. No podemos permitir eso. Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría y tomar autoridad cada vez que el diablo venga a atacarnos y nunca permitas que el diablo se quede con la última palabra. Tú contéstale para atrás. Ves un programa en la televisión anunciando una medicina, yo digo, eso a mí más nunca me toca, porque yo no voy a tener esa enfermedad. Yo le hablo para atrás o cambio el canal, pero no dejo que eso entre. ¿Tú quieres tocar sobre la autoridad? Es muy importante, pastora, reconocer de que hay personas que piensan que pueden dominar la mente, quedar viendo a alguien y tratar de hacer ese juego que es tan peligroso. Por eso es importante que estas clases, ¿verdad?, que van dando revelación a las personas. Otra cosa que nosotros tenemos autoridades es sobre la ira, porque ese es un fruto de la carne, obra de la carne, ¿verdad? Y esos son cosas que el enemigo tira dardos a la mente, y eso nosotros tenemos que controlarlo. ¿Por qué? Porque eso es una conexión. Dice que hay conexión entre la ira y el príncipe de la potestad del aire. Porque cuando una persona se queda con esa ira, le abre puertas al enemigo para que te ataque. Y Claudia, las personas tienen que darse cuenta que el aire es el primer cielo, que es donde están Satanás y sus demonios y los ángeles. Y depende de tus actitudes y de tus palabras quién se mueve en ese reino. Entonces es importante tomar autoridad sobre esos espíritus, reconocer que esos espíritus que te están influenciando, tú tienes autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús y echarlos fuera. Y tienen que obedecerte en el nombre de Jesús. Mira cómo obedecieron cuando me vinieron a atacar a mí. No pudieron matarme. Así es. Así que la palabra hablada en el nombre de Jesús te da esa autoridad para que tú gobiernes sobre esos espíritus inmundos, espíritus que vienen a atacarte, que vienen a estorbar y a robarte tu paz. Así que vemos que es importante, pastora, y es tan necesario que haya revelación del nombre de Jesús. Por eso es que estamos dando esta clase. Porque hay personas que a veces hablamos y decimos en el nombre de Jesús, pero realmente eso es un eco. Si no hay una revelación, no sale de tu espíritu. Si no hay revelación de este nombre, es un eco. Estás repitiendo algo que has oído a otra persona decir. Si yo hubiera hecho eso ese día, no estuviera aquí, estuviera allá arriba con el Señor. Porque ellos vinieron para matarnos. Ellos no vinieron cubiertos ni nada, les vimos las caras. Y lo que los paró a que se fueran fue el nombre de Jesús. Que inmediatamente el jefe fue quien me hizo esas preguntas. Y el jefe recogió a todo el mundo que estaba buscando en la casa, recogieron todo y se lo llevaron y se fueron. No nos hicieron daño. Gloria a Dios. Bueno, Cristo vino a darnos esa autoridad que se había perdido en el Edén con la redención. Él vino a darnos de nuevo esa autoridad. Y nosotros tenemos que tomarla. Nos pertenece. Es un honor tan grande que Cristo, Jesucristo, está a la derecha de Dios Padre, en el lugar de honor, y nosotros con él, sentados con Él.
en autoridad y dominio. Esa autoridad y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ejecutar esa autoridad. Amén, amén. Mira, hay espíritus religiosos que no permiten que la persona tenga una relación con Dios. Y muchas veces son 3 espíritus malvados, llamados espíritus engañosos, espíritus mentirosos y espíritus religiosos. Casi siempre, Claudia, son espíritus religiosos. Y la persona me lo han dicho muchísimas veces, cuando tú los invitas a que vengan al grupo de Biblia o estudiar la palabra, te contestan Biblia o no. A mí me gusta vivir de la manera que yo pienso y me quedo como estoy. Yo estoy muy contenta donde estoy, yo no tengo que leer la Biblia. Y son yo no le hago mal a nadie. Así mismo. ¿Y qué pasa? Que no reciben. Así. Y cuando tienen un problema te llaman para que tú ores por ellos. Y no quieren aprender, no quieren crecer. El entendimiento está cegado. Así mismo. Entonces Jesús sacaba demonios con la palabra y sacaba demonios con el espíritu. Acuérdate de la suegra de Pedro. Sí. Ese era el espíritu. Reprendió la fiebre. Y la mujer que estaba encorvada, que también reprendió eso. Y dijo, mujer, eres libre de esa enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Así que si Jesús lo hizo, estamos llamados, Claudia, a hacer las obras que él hizo. Así es. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Esa es la llave que abre los cielos, el nombre de Jesús. La llave principal. Es la llave, el nombre de Jesús. Y sin ese nombre nada funciona, porque ese nombre fue dado a él. Y hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Quién está con el Señor? ¿Quién se enfrenta al enemigo? Tú y yo. Y ustedes también. Por eso estamos enseñándoles a ustedes la importancia de tomar autoridad, porque aunque la tomes o no, la tienes. Así es. La tienes. Y si tú no tomas autoridad, alguien va a tomar autoridad sobre ti. Y es el enemigo. Así es. Así es. Así es. Por eso es tan importante saber el poder que tenemos en el nombre. Tú quisieras tocar el poder judicial, ese pedacito que nos dio el Señor, que en inglés es un power of attorney, pero es el poder judicial, ese pedacito que dice lo que Él nos dio. Él nos ha dado el nombre, es un poder judicial para usar su nombre. Es que cuando pienso en un poder judicial, la corte, legal. Es como que me han dado esa autorización para que yo use ese nombre para hacer y ejecutar todo lo que me pertenece. Y decretar, porque tengo autoridad dada en ese nombre. Él es mi agente legal, Él es mi abogado, todo mi defensor, ¿verdad? Entonces, en mi lugar y en vez de mí, maneja todo lo que es mi negocio, toda mi vida, hace el nombre, lo hace el nombre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ejecutar esa autoridad en el nombre de Jesús, como si Él estuviera personalmente. No, el nombre se vuelve Jesús. El nombre es Jesús. Jesús, cuando tomamos autoridad. Así es. Así que vemos que Satanás conoce cuando ese nombre es usado en autoridad y se va. De verdad es que tú lo has meditado, se te ha revelado y tú lo usas. Entonces Él tiene que huir. Todo dobla rodilla ante el nombre de Así Jesús. es. Así que es muy importante, es importante saber que ese nombre fue dado a Él por Dios Padre. Y es importante también, pastora, saber los derechos que tenemos en el nombre. En el nombre. Muy importante, muy importante. Muy importante saber que ese nombre es sobre todo nombre. Yo quisiera leer Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre se lo dio Dios a Él. Wow. Y tiene un poder tan grande, salvó mi vida. Y yo lo uso constantemente porque todo tiene un nombre, toda enfermedad tiene un nombre. Siempre averigua el nombre, porque tú vas en contra de ese nombre, de esa enfermedad, con el nombre de Jesús, y la enfermedad tiene que irse. El cáncer se fue.
Así es. Y así es. Es tremendo, tremendo. Tenemos 4 derechos para usar el nombre, ¿verdad? Que nos han sido dados. Primero, porque cuando somos nacidos de nuevo y adoptados por Dios Padre en la familia, ¿verdad? Adquirimos un nombre de familia. Es como cuando yo nací en una familia, mi apellido Hernández, ¿verdad? El mío era Balasquides. Entonces yo adquiero el nombre de mi padre. Y adquirimos también las maldiciones. Y adquirimos todo lo que viene con el paquete detrás con ese nombre, ¿verdad? Entonces cuando nacemos de nuevo, que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tenemos otra familia. Tenemos otra familia, somos adoptados en la familia de Dios y ahora nuestro nombre es Jesús. Y no solo eso, todas las maldiciones se desaparecen. Así es. Porque ya no tenemos esas maldiciones de nuestra vieja familia. Estamos en otra familia. Y adquirimos bendiciones y herencia. Amén, amén. La segunda es, fuimos bautizados en el nombre y bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que ahora estamos en Cristo. Y bautizado quiere decir es sumergido. Pero ¿sabes algo? Que las personas no saben que hay 3 bautizos en la Biblia. El bautizo en el cuerpo, que es el primero. El bautizo en aguas y después el bautizo en el Espíritu Santo para hablar en lengua. Y las personas piensan que cada vez que ven bautizo es el de aguas. No, es en el cuerpo primero. Primero, el Espíritu Santo nos injerta, ¿verdad? Nos sumerge. Nos sumerge en el cuerpo en el lugar que Él quiere que funcione. Así es, como miembros del cuerpo de Cristo. Tercero, dice, el nombre fue dado a nosotros por Jesús y nos dio un poder judicial, como ya lo leímos antes, ya lo vimos antes, como ese poder como un poder legal, ¿verdad? Amén. Y cuarto, somos embajadores de Cristo para llevar el nombre a las naciones. Y yo escribí aquí porque dije yo, embajadores de Cristo. Y yo como sé, a veces vemos la noticia, ¿no? El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, vamos a decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un embajador? Es un agente acreditado para representar el gobierno con la autoridad y poder de este país, sí, bajo las leyes del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Entonces, al ser embajadores de Cristo, nosotros estamos representando el gobierno del reino de Dios con su nombre, con todos los beneficios que tenemos. Y aquí en Marcos 16, 17 y 18, el Señor nos deja saber parte de eso. Y estas señales seguirán a los que creen. Tú y yo creemos. Amén. En mi nombre, ese es el nombre, Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso si comes algo que vas a un país, alguna comida que no te caiga bien, a ti no te va a hacer daño. Y también, pastora, alguna cosa mortífera. Si estás pasando por un ataque de cáncer y te están dando quimioterapia. Eso fue el versículo que me dio el Espíritu Santo cuando me dio la quimioterapia. Quimioterapia y radiación. Él me dio esa escritura. Que yo dijera que nada mortífero, nada iba a tocar mis células buenas, que a mí no se me iba a caer el pelo ni nada, y así fue. Que solo iba a atacar lo que tuviera que atacar. Así mismo. Y yo ministro a las personas diciendo que tienen que decir eso antes de que empiece la quimioterapia. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuestras manos son las manos eléctricas, las cables eléctricas del Señor, que las ponemos sobre las personas y transferimos el poder de Dios. Amén. Así que aquí vemos la gran comisión, el llamado que nos ha dado el Señor con el nombre de Jesús y tomar autoridad sobre toda enfermedad. Por eso es que cuando oramos aquí, al final, que enviamos la palabra a que corra velozmente, le enviamos en el nombre de Jesús y nosotros tomamos autoridad y tenemos fe. Ahora depende de ti si tú vas a recibir eso que nosotros enviamos, que es la palabra de Dios, que sana, que prospera, que hace todo lo que tú necesites. Así que estamos viendo aquí cosas muy importantes. Muy importantes, porque también, pastora, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es oración. Eso es oración. Pero autoridad ahora. Y cuando pedimos
es en una cosa. Y cuando vamos a tomar autoridad, es otra. Es otra. Y eso está en Juan 14, 13 y 14. Y la gente no entiende. Es demandar lo que te pertenece en la autoridad del nombre. Y el nombre lo hace. Vamos a leerle eso. Léelo, Claudia. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que el Señor dice, si algo demandares en mi nombre, el nombre lo hace. Pide y yo lo hago, dice el Señor. Pero no lo hagas automáticamente. Medita en todo lo que te estamos dando, todos estos versículos, escríbelos, léelos y meditas en ellos para que cuando uses el nombre funcione. Porque ese nombre Jesús lo obtuvo pasando ciertas cosas. Vamos a tocar alguna de ellas. Así es. Bueno, lo obtuvo por herencia. ¿Qué es lo principal? ¿Verdad? Que es lo principal. ¿Quieres leer esa parte? Y todo fue encerrado, todo el poder de Dios, todo encerrado en su nombre. Y en Hebreo nos dice, en Hebreo 1, del 1 al 4, no va a haber tiempo de leer tantas escrituras, pero vamos a esto. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ahora este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces vemos al versículo, el otro versículo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, esto es Jesús, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesús como hijo lo heredó todo, y Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso ocurrió cuando la resurrección. Así es. Así es. Él fue el primer nacido de nuevo. ¿Por qué Jesús necesitó ser engendrado? Porque Jesús vino como humano, como nosotros, y cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en esa cruz? Él estaba tomando tu lugar y el mío. Estaba siendo tu sustituto y el mío. Y Él muere espiritualmente por ti y por mí. Porque si Él no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Él nunca pecó, Él nunca estuvo enfermo. Así que Jesús probó muerte espiritual por cada humano. Su espíritu fue en ese momento separado de Dios. Y por eso es que Él tuvo que ser otra vez vivificado. Ahí en la resurrección, el poder de resurrección lo levantó. Así que la justicia del cielo fue satisfecha con la obra redentora de la cruz. Por eso es que podemos decir que somos justos. Amén. ¿Verdad? Y mira lo que dice aquí. Cuando Jesús fue engendrado, Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso fue durante la resurrección. Tremendo. Jesús fue engendrado cuando resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y el Padre fue quien le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ya leímos eso antes. Sí, en Filipenses 2. Y deben de tomar nota en todas estas escrituras porque eso va a hacer que tu fe en el nombre de Jesús sea más fortalecida cada día. Cada día. ¿Verdad? ¿Y por qué también ese nombre fue dado? Por sus acciones. Colosenses 2:15, ¿lo quieres leer? Sí, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Padre hizo esta obra, ¿verdad? El Padre lo hizo por la obra de Jesús. Él exhibió a todos los demonios. Y paralizó a todos los demonios de Satanás. Y los exhibió públicamente. Eso es tremendo, eso es tan tremendo. Es muy importante saber que todo eso que Dios Padre hizo fue por la obediencia y la acción de obediencia de Jesús hasta la muerte y muerte de Jesús. La deuda que la humanidad tenía con la Corte Suprema del Universo ha sido pagada con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Eso es algo tan tremendo. El Padre,
Él llevó su sangre. Él llevó su sangre, la puso en el propiciatorio del cielo, bajó de nuevo y estuvo 40 días aquí entrenando a sus discípulos y enseñándonos. Y después les dijo, esperen a que venga el regalo del Padre, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, que es el cumpleaños de la iglesia. Así es. Entonces, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida, solo tiene el poder que tú y yo le damos. Él no tiene autoridad, él fue puesto bajo nuestros pies. Y a ti te pertenece tomar autoridad en ese nombre. El nombre es sumamente importante que tengas esta revelación. Así es. Toma nota de todas estas escrituras y medita en ellos. No, y es que él fue despojado. Y Dios Padre y todo lo que hizo Jesús por esa razón nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en ese reino tenemos esas armas. El nombre, la palabra, la sangre. Tenemos la armadura de Dios que hablamos la semana pasada. Entonces, por su testimonio es otra de las razones. Y dice en Lucas 11, 21 y 22, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, está hablando del enemigo, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, que es Jesús, que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso es lo que hizo. Eso fue lo que hizo Jesús. Él le quitó las llaves de la muerte, le quitó las llaves de la autoridad a Satanás. Y esas llaves de la autoridad se las dio a su cuerpo, a nosotros, a nosotros. Sí, toda autoridad ha sido dada a mí, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Y ahora los envío a ustedes con esta autoridad. Así es. Vamos a ver el nombre, tan importante ese nombre. El nombre en profecía que lo vemos en Isaías 9:6. Esto fue profetizado 700 años antes de que Jesús viniera. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí vemos que él fue el Dios hombre. Vemos que él vino como un cuerpo humano, un niño, y hijo, vemos la parte espiritual. Así que él era el Dios hombre, pero dejó sus poderes, sus riquezas, para poder venir como hombre y pagar el precio y sacarnos del hueco que nos había metido el enemigo. Él se hizo un pedacito de tierra. Así mismo, así mismo. Y el nombre Jesús significa Jehová es salvación. ¿Ves? Así es. Entonces, hay muchas maneras que nos habla del nombre. El nombre antes de que Satanás fuese vencido. Y usamos esa escritura mucho, Claudia. Sí. Lucas 10, 19, ¿tú la quieres leer? He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Esa escritura es poderosa y nosotros la meditamos. Y bueno, yo la medito constantemente porque pues te habla de que tú tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y si tú vienes a ver cuál es la fuerza del enemigo, todo lo que es el reino de tinieblas. Dolor, tristeza, la preocupación, el estrés, pobreza, todo lo que tiene que ver con la maldición. Y hay salvación en ese nombre. Juan 1:12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir al Señor. Y estamos tocando aquí brevemente algunas de las cosas que tienen que ver con el nombre. Bautizamos en ese nombre primero. En el nombre de Jesús te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre se usa el nombre, porque el nombre es el nombre que fue dado a nosotros para todo en esta tierra. No hay salvación en otro nombre. No lo hay. Más que en el nombre de Jesús. No lo hay. No hay otro mediador, dice. Amén. Vamos a hablar de sanidad en el nombre. Sanidad, porque estamos hablando aquí que necesitamos caminar en salud divina. Amén. Que esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Sanidad en el nombre, lo leí ahorita en Marcos 16, 17 y 18, pero Mateo 8, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Eso tiene que ver con Isaías. Y yo los reto a ustedes casi todas las semanas que le pregunten al Señor por qué Isaías habló en el pasado, en Isaías 53, 4 y 5, cuando dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Si Jesús no había venido. Wow, tremendo. Y el Señor fue que me habló y me dijo, eso fue ya hecho antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Y Jesús iba a venir a cumplir esa profecía y le dio una visión a Isaías de ver a Jesús en esa cruz y el sufrimiento que Isaías profetiza en el capítulo 53 de Isaías, que Dios le dio al hombre justicia para su espíritu, paz para su alma y sanidad para su cuerpo. Amén. Completo el hombre. Amén. Y eso es algo tan tremendo. El nombre hace cualquier cosa que él hacía. ¿Tú quieres tocar otra de las escrituras? Primera de Pedro 2.24, que es tan importante. Primera de Pedro 2.24 es, ya Jesús ha resucitado, ya él ha partido, y ahí el apóstol Pedro habla de la misma profecía y hace referencia, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí le hemos hablado de 3 testigos. Amén. Le hablamos de Isaías, de Mateo y ahora de Pedro. Isaías en profecía. Vemos a Mateo hablando eso cuando Jesús ya vino a la tierra, pero no había ido a la cruz. Ahora en primera de Pedro, Pedro te habla ya cuando él resucitó, se sentó allá arriba y te está diciendo que fuisteis sanados. Amén. Tú tienes que recibir esto. Que la sanidad ha sido dada y tú tienes que saber cómo recibirla. Te estamos enseñando aquí. Amén. Empieza a tomar autoridad sobre el nombre de esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Y dile que se vaya. Así en el es. Nombre de Jesús. Porque esto es sumamente importante que nosotros sepamos esto. Amén. ¿Tú quieres leerle Santiago? Sí. 5, 14 y 15, que es importante que sepan esto. Sí, porque volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? Que estamos hablando del poder en el nombre de Jesús y la obra redentora de la cruz. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Porque a veces pasa, ¿verdad? Pero allí no había casi enfermo. No había. Pero si decimos eso en la iglesia, se levanta la iglesia. Pero a veces pasa, ¿verdad? Sí, entonces, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Eso es algo tremendo. Tremendo. Esa promesa es para ti. Si estás enfermo y tienes una iglesia, llame a los ancianos de la iglesia que te unjan con aceite y proyecta tu fe, que tu oración de fe irá del anciano. La sanidad siempre viene, pero no siempre se recibe. Amén. La sanidad siempre ocurre cuando se ora, pero no se recibe. Y si no la recibe, la sanidad no se queda en tu cuerpo. Pastora, eso de anciano no es que sean viejitos, no, es maduros en la palabra y llenos del poder del Espíritu y llenos de fe. Así mismo. Así que también vemos, pastora, aquí que no solamente Jesús nos enseña de su nombre, nos da la autoridad del nombre, vemos testimonios del nombre de Jesús, la autoridad, la profecía, pero también los apóstoles después en el libro de los Hechos, ellos usaban ese nombre para sanar al enfermo en autoridad del nombre, allí sin necesidad de poner manos. Solo una vez yo hice un estudio de eso, que lo voy a dar la semana que viene, una vez nada más, de todas las sanidades en el libro de Hechos, Pablo oró. El resto del tiempo era en nombre autoridad, y hablándole con autoridad. En el nombre de Jesús. Queremos que empieces a tomar autoridad sobre cualquier problema que te esté atacando. Amén. No solo enfermedades, puede ser falta de dinero, puede ser problemas en tu familia, con tu matrimonio. Busca la promesa que te da el Espíritu Santo y empieza a tomar autoridad en ese nombre. Y tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Tienes ángeles para que los envíes a que te resuelvan los papeles,
o que te traigan el dinero que tú necesitas. Yo no sé qué tú necesitas. Amén. Y tienes autoridad sobre todo nombre de toda enfermedad. Pero tienes que hacerlo tú tomar autoridad. Así es. Gloria a Dios. Bendito bueno, Dios. Yo quisiera tocar poder en el nombre. Mateo 28. Poder 18. en el nombre. ¿Quieres leerlo? Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad es autoridad. Autoridad. Y Él se la dio y te dice a ti ahora, bueno, ahora ustedes vayan. Con esa autoridad. Con esa autoridad. Con esa autoridad. Todo poder ha sido dado. Y en Efesios 1, del 20 al 21, también léelo porque ese pasaje tiene un poder tan grande. Dice, la cual operó en Cristo. Eso es la operación del poder de la fuerza del Espíritu. Que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es algo así que nos puso sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo nombre. Así que nos ha sido dado esa autoridad y nos ha sido dado esa posición legal. Pero como dijimos la semana pasada, entre el versículo 20 y el 21 tenemos que poner Efesios 12. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y después decir sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, cáncer, artritis, dolores. Yo no sé cuál es el nombre que te está estorbando a ti, las deudas. Este es el año que tú puedes empezar a tomar autoridad sobre las deudas. Este es el año importante en que tú puedes ser libre de deuda. Yo no tengo deuda. Jubileo. El año de jubileo de los judíos. Es un poder muy grande este año que tú tomes autoridad sobre las deudas, para que seas libre de deuda. Y esto es algo tremendo. Mira, aquí en Lucas 10:17, cuando Jesús envía a los 70, porque sí, él tenía sus 12, pero él envió, habían muchos más discípulos y él los enviaba con autoridad, y se volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así mismo. Eso es tremendo. Bueno, la autoridad de la iglesia con el nombre. Wow. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y tenemos autoridad para ir estableciendo el nombre para que las personas sepan el poder que tienen con la autoridad en ese nombre. Como ella leyó ahorita en Mateo 28, pero aquí el versículo 19, por tanto, id. Ahora te envía a ti y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si buscas en el griego dice, tú vayas en mi nombre, con autoridad. Así es. Él nos dejó esa comisión. Él nos dejó esa comisión para que nosotros podamos ser como embajadores de Cristo, llevando este mensaje, especialmente el mensaje que ya Él te sanó, que ya Él te prosperó, que ya Él te liberó, que tú no tienes que estar en maldición, sino que tú puedes vivir en victoria usando ese nombre y la autoridad que Él nos ha dado en ese nombre. Quisiera leer Marcos 16, 15 y 17. Léelo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, eso es a nosotros la iglesia, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Yo creo. Así mismo. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así es. Y sigue dando instrucción. Así es. Y tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Completamente. Completamente. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que tú le pidas a Dios que quite al diablo de tu vida. Ya eso Él lo hizo. Ahora tú tienes que hacer tu parte. No le des lugar al diablo. Hay diferentes escrituras que te dicen que él anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Hay diferentes escrituras que Él te deja saber lo que tú tienes que hacer. Pero en ningún lugar tú le digas a Dios, quita al diablo de mi vida, porque ya Él lo hizo. Él lo puso bajo tus pies. Entonces, el nombre de familia de la iglesia es el nombre de Jesús. Amén. Ese es el nombre de familia que nos pertenece. Y en Efesios 3, 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. ¿Quieres leer estas confesiones? Y yo las repito para que ellos las repitan también. Meditar, esto es como meditando en el nombre, sí, ¿verdad? Pero vamos a hacer unas confesiones meditando en el toca nombre. Como 10 de ellas y yo las repito y ustedes que están viendo, repítanla también. Amén. Okay. Bueno, Padre, te damos gracias y ahora vamos a confesar estas confesiones por fe creyendo. Yo he confesado a Jesús como mi Señor y soy salvo en el nombre de Jesús. Yo he confesado a Jesús como mi Señor y soy salvo en el nombre de Jesús. Mi salvación es segura en el nombre de Jesús. Mi salvación es segura en el nombre de Jesús. Toda rodilla tiene que doblarse al nombre de Jesús. Toda rodilla tiene que doblarse al nombre de Jesús. En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y yo tengo el derecho legal de usar su nombre. Yo tengo el derecho legal de usar su nombre. Yo puedo hacer las obras que Jesús hizo en su nombre. Yo puedo hacer las obras que Jesús hizo en su nombre. El nombre de Jesús es mi nombre de familia. El nombre de Jesús es mi nombre de familia. Y yo tengo el derecho de usarlo en todo momento. Yo tengo el derecho de usarlo en todo momento. Igual que uso mi nombre de familia en la tierra. Igual que uso mi nombre de familia en la tierra. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Y yo pongo manos sobre los enfermos. Y yo pongo manos sobre los enfermos. Y ellos son sanados en el nombre de Jesús. Y ellos son sanados en el nombre de Jesús. La pobreza y la falta doblan rodillas al nombre de Jesús. La pobreza y la falta doblan rodillas al nombre de Jesús. Los demonios tienen que huir cuando yo uso el nombre de Jesús. Los demonios tienen que huir cuando yo uso el nombre de Jesús. Ellos huyen cuando uso el nombre de Jesús. Ellos huyen cuando yo uso el nombre de Jesús. Yo ejercito toda autoridad en su nombre. Yo ejercito toda autoridad en su nombre. La enfermedad no puede tocar mi cuerpo en el nombre de Jesús. La enfermedad no puede tocar mi cuerpo en el nombre de Jesús. El poder. La riqueza, la gloria de Dios, apoya el nombre de Jesús. Apoya el nombre de Jesús. El nombre de Jesús merece respeto. El nombre de Jesús merece respeto. En tres mundos. En tres mundos. El cielo, la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Y yo tengo autoridad. Y yo tengo autoridad. De la cabeza de la iglesia. De la cabeza de la iglesia. Para usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Claudia, tú vas para Nicaragua. Sí. ¿Tú quieres decir algo ahí a las personas de Nicaragua que te estén viendo? Bueno, para todos mis hermanos allá en Nicaragua, que voy a estar allá a partir del 4 de abril. ¿Y vas a dar algún seminario? Vamos a estar ahí en Matagalpa, en la iglesia Alfa y Omega, y vamos a dar unos seminarios acerca de la fe, vamos a tocar parte de la autoridad del nombre y los milagros de Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, y otras enseñanzas, así como el Espíritu Santo lo ponga en mi corazón, voy preparada para eso. Qué bueno, gloria a Dios. Si usted está en Nicaragua y estoy viendo esto, amén, ¿hay algún teléfono que ellos pueden llamar para averiguar a qué día o qué hora? Bueno, en este momento el teléfono, como tengo el celular que lo voy a llevar allá, por el email. Pero por el email me lo pueden poner a la medicina de Dios, o pueden ponerlo también en WhatsApp. Sí. Hay muchos contactos que se contactan ahí. Bueno, por el internet. Y por el internet. Se pueden comunicar contigo así para es. Si quieren ir a oír estas enseñanzas allá. Así Gloria es, a Dios. pastora. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo tengo aquí, pero no voy a tener tiempo de tocarlo. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios si es que estamos sanos o no? ¿Qué dice su palabra sobre esta situación? Tengo 101 cosas que Dios dijo. Oh, wow. Otro día voy a empezar a tocar algunas para que vean que es la perfecta voluntad de Dios que estés sano. Amén. Ahora lo que quisiéramos es orar por ustedes
Y si no has recibido al Señor, hacer una oración para que reciban al Señor. Pero queremos enviar la palabra que corra velozmente por todo Sudamérica, Centroamérica, México, las islas del Caribe, España, por todo lugar de habla hispana, para que esa palabra usted la reciba y pueda decir: yo estoy sano. Gloria a Dios. La palabra dice que Él envió su palabra y te sanó. La palabra dice que la palabra corre velozmente por toda la tierra. La palabra dice que sus palabras son espíritu y vida y que Él pone su palabra por obra ahora, si tú lo puedes creer. Y que así como esta palabra es enviada, no regresa a Él vacía. Así que depende de ti. Yo voy a orar y enviar esa palabra. Y tú, en el momento que yo esté orando, tú tienes que decir: yo lo recibo, yo lo creo, yo tengo mi sanidad. Yo te doy gracias por mi sanidad y yo perdono. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, yo ahora envío tu palabra, Señor, de sanidad, tu palabra de milagros, tu palabra, Señor, que nunca regresa vacía, sino que corre velozmente por toda la tierra. Y tú dices que tú la pones por obra ahora, de acuerdo a nuestra fe. Y que esa palabra está llena de espíritu y de vida. Y ahora, corre velozmente tu palabra, sanando, quitando dolores, enfermedades se van, dolores de cabeza se van, dolores en el cuerpo se van en el nombre de Jesús. Y cada persona recibe de acuerdo a su fe. Y te damos gracias, Señor, que esa palabra no regresa a ti vacía, está llena de vida y de tu unción. Gracias te damos, Señor, por esa palabra que es enviada. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por todas las sanidades y libres de dolores de personas que han recibido esta palabra. Por su fe, cada uno recibe, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora voy a hacer la oración para si tú nunca has recibido al Señor, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora te limpia de todo pecado. Jesús resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, porque por fe sé que soy salvo, que tú moras ahora en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, el Espíritu Santo viene a morar en ti y está en ti. Y yo le doy gracias al Señor, que eres una nueva creación. Amén. Ya no estás en el reino de la oscuridad, sino que hubo un traslado al reino de Jesús. Amén. Y ahora nos despedimos. Se pueden contactar con nosotros en el www.lamedicinadedios.com y ahí hay material, hay CDs, hay bosquejos, todo lo que usted necesite. Lo puedes recibir ahí. Y por Facebook también, La Medicina de Dios. Y te damos gracias, Señor. Ahora nos despedimos, Señor, de todas las personas que están conectados y los bendecimos. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos y tenga de ellos misericordia. El Señor alce sobre ellos su rostro y ponga en ellos la paz de Dios. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos, dice el Señor. Y el Señor te dice: yo te he bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hasta la semana que viene, miércoles a las 8. Gloria a Dios. Amén.